Lo primero que notamos es el impacto económico, ¿no? Cualquier conflicto genera inestabilidad, tanto política como económica en la región, y tendemos a pensar que se encuentra del otro lado del mundo, que se encuentra muy lejos y que no nos va a afectar. Pero esta es una región muy importante en la producción de trigo, por ejemplo, Ajá. y de hecho Ucrania era conocido pues en parte como una parte importante del granero de Rusia, de la Unión Soviética. Entonces, normalmente cuando empieza a escasear un cereal, pues esto afecta de manera directa a todos los demás porque se convierten en sustitutos. Entonces, a nosotros que nos gustan mucho las tortillas de harina Ajá. y que nos gusta comer pan, pues eso va a afectar el precio del trigo. Ya vimos en el 2008 que el precio del trigo se disparó, pero muchísimo. Se mide en dólares por bushel, normalmente en los mercados de derivados. Y llegó en el 2008 a $14, cuando normalmente anda en el rango de entre los 4 o los $5 por bushel. Entonces ya empezamos a ver un incremento en este precio y bueno, no nos debería de sorprender que vaya a seguir incrementando. También es una zona importante en la producción de cobre, de aluminio y de otros insumos para la industria automotriz. Ujú. Esta es una industria que es muy sensible porque se involucra en una cantidad muy importante de insumos y de productos que al faltar cualquiera de estos, y lo acabamos de ver con el desabasto de microchips, Sí. pues se vio afectada la producción de estos vehículos, ¿no? Entonces, pues esto pudiera estar afectándonos aquí directamente, ¿no? En cuanto a la economía. Se espera una escalada de precios partiendo desde que de inicio antes del conflicto ya, por ejemplo, ahorita que mencionas la harina, la canasta básica se había incrementado todavía, entonces pudiéramos esperar un incremento mayor, además del combustible, por ejemplo. Sí, el combustible también es otro. Rusia es una de las regiones, es uno de los productores de petróleo más importantes del mundo. Y fíjate que aquí yo creo que lo más complicado yo creo que va a ser dibujar cómo es que este conflicto se va a resolver. Porque lo que sucedió, esta invasión de Ucrania, pues no es solamente la invasión de Ucrania, es el inicio de una cadena de eventos que se van a desenlazar, ¿no? Que se van a Ujú. desarrollar. Bueno, ¿cómo se van a desarrollar? Y lo más importante es cómo se va a desactivar, cuál va a ser la resolución de este conflicto. Los demás países y sobre todo los 30 países que forman parte de la organización del Tratado Atlántico Norte, pues bueno, van a estar en una disyuntiva muy compleja porque ¿cómo vas a reaccionar ante esta invasión? Empezamos pues con la invasión de Crimea, ¿no? Que se encuentra al sur de Ucrania, luego apoyando militarmente a los grupos separatistas dentro de Ucrania. El resto de los países pues no hicieron nada. Viendo. Exacto. Luego se pusieron el ejército ruso en la frontera de Ucrania. Luego empezaron a amenazar. O sea, ha sido una cadena de eventos, ¿no? Que ahora ha ido escalando. Cada Claro. vez han sido de mayor magnitud, de mayor tamaño. Ahora ya se está hablando de la posibilidad, ¿no? De que se encuentran en alerta el armamento nuclear. Nuclear. Ujú. Entonces, bueno, pues, ¿qué sigue, no? Y bueno, ¿qué sigue en términos? A mí me impresionaba, ahora estaban viendo varias situaciones en la actualizada de lo que las reacciones que ha tenido la comunidad internacional en relación a lo que está pasando con Rusia, o que no están como viendo de lejos, ¿no? Pero, por Sí. ejemplo, en nuestro país, ¿cómo ves, o ves que realmente está preparados o cómo se está preparando la autoridad para poder enfrentar este tipo de situaciones o poder salir si hay una escasez de algo? ¿Tú cómo ves la situación y sobre todo el empresariado, cómo está? O sea, hay intranquilidad, están a la expectativa. Sí, yo creo que están a la expectativa, yo creo que tendemos a sentir estos conflictos muy lejos y yo veo muy poca gente pensando en estos siguientes pasos, ¿no? Ujú. En cuál va a ser el desenlace, qué es lo que va a seguir. Los argumentos que estaba presentando Vladimir Putin para la invasión de Ucrania es que no quiere tener un vecino que pertenezca a la organización del Tratado del Atlántico Norte. Resulta ser que existen otras dos Ujú. repúblicas que formaron parte de la Unión Soviética y que se unieron a la organización del Tratado Atlántico Norte, que es Letonia y Lituania.
estas dos repúblicas formaban parte de la Unión Soviética y se unieron en el 2004 a la Organización del Tratado Atlántico Norte. Hay que recordar que esta organización se creó precisamente para ser un bloque defensivo ante la política expansionista de Rusia. Nace en el 49, ¿no? Y el argumento de Vladimir Putin es, bueno, pues ya la Unión Soviética ya no existe, ¿por qué sigue existiendo la Organización del Tratado Atlántico Norte? Y porque han habido 5 olas de expansión, porque han ido 5 olas en las que se han ido sumando más naciones a esta organización, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas, que nace en el 45, precisamente para garantizar la paz mundial y el orden, pues crea un Consejo de Seguridad en el que se integran cinco países que tienen la facultad de vetar cualquier acción militar por parte de la Organización de las Naciones Unidas. Y pues resulta ser que uno de esos países es Rusia. Entonces se ve inhabilitada la Organización de las Naciones Unidas para poder activar una iniciativa bélica o militar, ¿no? Para frenar estos casos. Oye, Arturo, pues en realidad, ¿cómo al ciudadano, a nosotros, que estamos viendo el conflicto a través, imágenes además de espantosas en redes sociales de pronto, cómo en lo individual podemos pues estar preparándonos y también a nivel empresarial para lo que se pueda presentar, porque ni siquiera se está dibujando como esta ruta, ¿no? ¿Qué hacemos? Sí, exacto, o sea, ¿cómo se ve ese escenario, ¿no? ¿Cómo se ve el escenario para retroceder? Es muy poco probable que Rusia vaya a decidir aceptar que se equivocó y dar la media vuelta y regresarse a Rusia. O sea, tenemos un líder político con una popularidad altísima, ganó las elecciones con el 77% de los votos en el 2018. Que no significa, perdón, que no significa que sea popular, que pueda hacer o deshacer, ¿no? Que ese es el gran problema de pronto. Exacto, pero este es un perfil que contó con un apoyo abrumador por parte del país y estamos hablando de un país que privilegia los liderazgos de mano fuerte, de mano firme. Su contrincante más cercano tuvo el 11% de los votos, ¿no? Entonces la diferencia es abismal entre este liderazgo, ¿no? Y bueno, pues se vería una debilidad de su parte en el caso de que decidiera dar marcha atrás y que decidiera unilateralmente salirse de Ucrania, ¿no? Sí, por eso él infiere que quiere dialogar, pero con los militares, ¿no? Que los militares tomen el gobierno de Ucrania para poder negociar. Exacto. Entonces, esto o va a seguir escalando o va a empezarse a desactivar, pero mediante una serie de duras negociaciones. Ya las amenazas, las sanciones y todo, hay que pensar que todo eso fue previsto por los mismos rusos y por el mismo Vladimir Putin antes de actuar, claro, antes de invadir a la misma Rusia, ¿no? Entonces, sí hay que ir pensando, bueno, pues qué es lo que va a pasar, cuánto podría durar este conflicto y por qué es importante para nosotros en México ir previendo qué es lo que va a suceder, porque tenemos que ver cuánto tiempo va a durar esta presión inflacionaria y que también hay que recordar que así como que ya íbamos saliendo del Omicron, ya íbamos saliendo del COVID y pues ahora va entrando un nuevo conflicto, ¿no? Como que ya pasó la pandemia a segundo plano, ¿no? Claro.